El año 2021, el Papa Francisco publicó un documento llamado Traditionis Custodes, en el que limitaba el uso del misal tradicional, el misal antiguo, conocido comúnmente como misal de San Pío V. Este documento provocó fuertes reacciones en el mundo católico. Un año después, el Papa publicó una carta titulada Desiderio Desideravi. En esta carta explicaba su decisión e invitaba a redescubrir la belleza de la verdad de la liturgia. En esta conferencia buscaremos profundizar en esta carta y entender lo que implica en la práctica de nuestra vida cristiana la carta apostólica Desiderio Desideravi. Pero antes es necesario entender el contexto. ¿Cómo se llegó a Desiderio Desideravi? ¿Por qué el Papa Francisco la consideró necesaria? Para ello nos tenemos que remontar a unos 60 años atrás. Como ustedes saben, el Concilio Vaticano II pidió revisar la liturgia de la Iglesia, en buena parte para fomentar más la participación activa de los fieles. Por ejemplo, entre otras cosas, se permitiría traducir la misa a las lenguas comunes, antes se decía solo en latín, se simplificarían los ritos eliminando añadidos tardíos, o se fomentaría más la intervención de los fieles a través de las respuestas de la Asamblea. En cumplimiento de este mandato, en 1969 el Papa Pablo VI aprobó el misal romano restaurado, que es el que utilizamos hoy. Es importante aclarar que para la Iglesia este misal de Pablo VI no es una misa nueva, es la misa de siempre, adaptada y restaurada según las indicaciones del concilio. De hecho, el Papa Francisco expresó esta idea en una carta que dirigió a los obispos el 16 de julio de 2021. Hay que considerar que el rito romano, adaptado varias veces a lo largo de los siglos a las necesidades de los tiempos, no solo se ha conservado, sino que se ha renovado ateniéndose fielmente a la tradición. Sin embargo, algunos grupos de sacerdotes y fieles no estuvieron de acuerdo con el misal aprobado por Pablo VI y les parecía que rompía con la tradición o no les gustaban algunos de los cambios realizados. Por eso siguieron utilizando el misal antiguo. Algunos de ellos se separaron de la Iglesia Católica, pero otros obtuvieron el permiso de Juan Pablo II para seguir utilizando los libros antiguos. Aunque muchos de ellos aceptaban el Concilio Vaticano II, algunos hicieron de la liturgia antigua una especie de caballo de batalla contra el concilio, declarando que con la reforma litúrgica los padres conciliares se habrían equivocado radicalmente, traicionando la verdadera fe de la Iglesia. El 7 de julio de 2007, el Papa Benedicto XVI publicó un documento, un motu proprio, llamado Summorum Pontificum. Con este documento, el Papa otorgaba amplias facultades a cualquier sacerdote para usar el misal antiguo. No obstante, al publicar este motu proprio, Benedicto XVI valoraba muy positivamente el misal aprobado por Pablo VI, nuestro misal, e incluso declaraba sin titubeos que el misal actual es la expresión ordinaria de la oración de la Iglesia Católica de rito latino. Junto con el motu proprio, Benedicto XVI escribió también una carta a los obispos y les explicó que el motivo principal de las concesiones hechas con aquel documento era llegar a una reconciliación interna en el seno de la Iglesia. El Papa buscaba sanar las divisiones causadas por las constantes e incluso acaloradas polémicas entre quienes no aceptaban la reforma litúrgica y quienes sí la aceptaban. En aquella misma carta, Benedicto XVI no escondía ciertos temores de que las disposiciones aprobadas en Summorum Pontificum pudiesen menoscabar la autoridad del Concilio Vaticano II o causar más divisiones entre los católicos. Sin embargo, el mismo Papa manifestaba también su confianza en que esto no sucedería. ¿Por qué? Porque al proclamar que el misal actual es la forma ordinaria de la liturgia romana, el Papa esperaba que no se pondría en duda la validez de la reforma litúrgica. Por otro lado, Benedicto XVI pensaba que el rito antiguo sería siempre muy minoritario, ya que requiere, y aquí cito sus palabras, un considerable nivel de formación litúrgica y de conocimiento de la lengua latina. ¿Y cómo se desarrolló este asunto?
13 años después de aquel documento, el año 2020, el Papa Francisco consultó a los obispos sobre cómo se había aplicado la Summorum Pontificum y qué efectos había tenido. En una carta que he citado antes, Francisco explicaba que a partir de esta consulta había podido constatar una situación grave. Los permisos concedidos por Benedicto XVI habían sido aprovechados por algunos, y cito, para aumentar las distancias, endurecer las diferencias y construir oposiciones que hieren a la Iglesia y dificultan su progreso, exponiéndola al riesgo de la división. Y esta instrumentalización del rito antiguo de la misa estaba llevando, según el Papa Francisco, a un rechazo creciente no sólo de la reforma litúrgica, sino del Concilio Vaticano II, con la afirmación infundada e insostenible de que ha traicionado la tradición y la verdadera Iglesia. En definitiva, el Papa había llegado a la conclusión de que los temores que había expresado Benedicto XVI, desafortunadamente, se habían verificado. Estas constataciones fueron las que motivaron a Francisco a publicar el motu proprio Traditionis Custodes el 16 de julio de 2021. Como decíamos, en este documento, Francisco retiraba las facilidades dadas por Benedicto XVI para que se pudiera celebrar la misa en su forma antigua, y declaraba el misal romano actual no ya como la forma ordinaria del rito romano, sino como su única expresión. Este documento hay que decir que no supone una prohibición total de la misa antigua, pero para celebrar según este rito se deben obtener los permisos de la autoridad legítima, que son los obispos, los verdaderos custodios de la tradición. De hecho, de aquí proviene el título del motu proprio de Francisco, Traditionis Custodes, custodios de la tradición. Simplificando un poco, el motu proprio de Francisco volvía a la disciplina anterior al documento de Benedicto XVI. El rito antiguo se puede celebrar solo con los debidos permisos de la autoridad competente. Casi un año después, el Papa Francisco publicó la carta que nos incumbe hoy, Desiderio Desideravi. Con esta carta buscaba explicar y ayudar a acoger mejor las disposiciones que había dado en la Traditionis Custodes. Escribía hacia el final de su carta: no podemos volver a esa forma ritual que los padres conciliares sintieron necesidad de reformar. Para Francisco, el problema suscitado en los últimos años no se limitaba solo a una cuestión externa sobre preferencias estéticas. Se estaba tocando la fe misma. ¿Por qué? Porque al rechazar una misa renovada por decreto del Concilio Ecuménico Vaticano II, se estaba poniendo en entredicho la asistencia del Espíritu Santo a la Asamblea Conciliar. En este sentido, el Papa escribía: sería banal leer las tensiones desgraciadamente presentes en torno a la celebración como una simple divergencia entre diferentes sensibilidades sobre una forma ritual. La problemática es, ante todo, eclesiológica. No veo cómo se puede decir que se reconoce la validez del concilio y no aceptar la reforma litúrgica nacida de la Sacrosanctum Concilium. Sin embargo, en Desiderio Desideravi, el Papa decide no afrontar esta materia desde la polémica. En el párrafo conclusivo de la carta dice así: abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. De hecho, si nos fijamos, el subtítulo de Desiderio Desideravi no contiene ninguna referencia a la Traditionis Custodes ni al problema de la misa antigua. Es más, las pocas alusiones a la polémica que rodeó este documento son meramente marginales. Desiderio Desideravi no es una carta escrita contra alguien o contra algo. No, es una carta a favor de algo, a favor, como dice en el título, de la formación litúrgica del pueblo de Dios. El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. Es necesario superar una comprensión superficial y reductiva de su valor, o peor aún, su instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica.
El punto nuclear de la carta es redescubrir el verdadero sentido de la liturgia, en continuidad con la tradición y como nos lo enseña el Concilio Vaticano II. Esto es lo que queremos profundizar en esta conferencia. En el espíritu de la Desiderio Desideravi queremos redescubrir la belleza y significado más profundo de la liturgia. Entramos ahora en materia. La última cena como primera liturgia cristiana. ¿Qué es la liturgia? Como fundamento de toda su reflexión, el Papa parte de lo que la Eucaristía significa para Jesucristo. Al inicio de la última cena, en el Evangelio según San Lucas, el Señor dice: Desiderio desideravi hoc pasca manducare vobiscum ante quarpacier. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. La última cena, que anticipa el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, es, podríamos decir, la primera liturgia cristiana. ¿Y cómo se refiere Cristo a esta liturgia? Desiderio desideravi. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. A simple vista, según San Lucas, parecería que esta liturgia ha sido preparada por San Juan y San Pedro. Fueron y prepararon la Pascua, nos dice en el capítulo 22, versículo 13. Pero en realidad es Cristo mismo, es Dios quien ha preparado esta Pascua y lo ha preparado todo. Escribe el Papa: toda la creación, toda la historia, que finalmente estaba a punto de revelarse como historia de salvación, es una preparación de aquella cena. Porque al final es Cristo quien desea con todo su corazón encontrarse con nosotros. Por eso añade el Papa: cada vez que vamos a misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. Nosotros no hacemos la misa, nos la hace Cristo. Él nos llama a participar. La liturgia es un encuentro con Cristo que Él mismo nos ha preparado. Después de su ascensión, los discípulos se encontraban con el Maestro resucitado precisamente en la celebración de la Eucaristía. Por eso afirma el Papa: la Iglesia iluminada por el Espíritu Santo ha comprendido que aquello que era visible de Jesús, lo que se podía ver con sus ojos y tocar con las manos, sus palabras y sus gestos, lo concreto del Verbo encarnado, ha pasado a la celebración de los sacramentos. Lo concreto del Verbo encarnado. Este es un concepto muy importante para entender la liturgia. La celebración de la Eucaristía es un acto sacramental. El sacramento no es ni un gesto mágico ni una simple representación sagrada de la cena del Señor. El sacramento es otra cosa, es la vivencia real del misterio pascual de Cristo a través de los signos sensibles, tangibles, que se pueden tocar. Si antes de la resurrección los discípulos podían ver y tocar a Cristo, Verbo encarnado de Dios, ahora nos seguimos encontrando con Él viendo y tocando los signos sacramentales. De hecho, la eficacia de la misa se fundamenta en el hecho de que Dios se hizo hombre, de que tomó un cuerpo como el nuestro y que a través de ese cuerpo Él se encuentra con nosotros realmente y nosotros podemos literalmente tocarlo y hacernos uno con Él. A este respecto, escribe el Papa, en perfecta continuidad con la encarnación se nos da la posibilidad, en virtud de la presencia y la acción del Espíritu, de morir y resucitar con Cristo. Esta es la verdad de la liturgia. Y la liturgia es el lugar y el momento en que la Iglesia participa de modo real y sensible en el misterio de su Señor Jesucristo. O por decirlo con palabras literales del Papa Francisco, la liturgia es el lugar del encuentro con Cristo, o también el hoy de la historia de la salvación. Esta es la verdad de la liturgia. Y esta verdad, dice el Papa, es hermosa, es armónica, es bella. Muchas veces hablamos de la belleza de la liturgia,
qué misa tan bonita, qué rito tan hermoso. Y es cierto, una celebración litúrgica puede ser muy bella externamente, los colores y la factura de los vestidos, los metales preciosos y las piedras de los vasos sagrados, la majestuosidad y el arte del edificio de las basílicas, las plegarias tan poéticas que decimos, la armoniosa música, los cantos. Todo eso puede crear una experiencia agradable para quien asiste a ella, contribuye a una liturgia bella. El Papa Francisco en su carta habla de esto y pide a la Iglesia, y aquí lo cito, cuidar todos los aspectos de la celebración, espacio, tiempo, gestos, palabras, objetos, vestiduras, cantos, música, y observar todas las rúbricas. Ya saben que las rúbricas son las normas que el sacerdote y el pueblo deben observar, y están escritas en letra roja en los libros rituales. Observar todo esto, las rúbricas, dice el Papa, todo esto hay que cuidarlo y hay que observarlo. Y luego añade que no se puede confundir lo sencillo con una dejadez banal, lo esencial con la superficialidad ignorante, lo concreto de la acción ritual con un funcionalismo práctico y exagerado. Si tuviéramos esto en cuenta, dice el Papa, si cumpliéramos las normas litúrgicas, cada uno con su función, y lo hiciésemos con el debido respeto, dice, ya sería suficiente para no robar a la asamblea lo que le corresponde, es decir, el misterio pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece. Ahora bien, en su carta, en Desiderio Desideravi, Francisco nos invita a dar un paso más. Este cumplimiento externo de las normas, aunque sin duda importante y necesario, dice, no sería suficiente para que nuestra participación fuera plena. Para el Papa es imprescindible, sobre todo, redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Es decir, además de cuidar la belleza de la liturgia, es imprescindible volver a asombrarse ante la belleza de su sentido más profundo, de su verdad, la belleza de la verdad de la liturgia. Y el Papa comenta, si faltara el asombro por el misterio pascual que se hace presente en la concreción de los signos sacramentales, podríamos correr el riesgo de ser realmente impermeables al océano de gracia que inunda cada celebración. Alguno podría pensar que con la expresión asombro por el misterio pascual, el Papa se referiría a ese sentido del misterio del que algunos hablan, y que para algunos consistiría en una especie de fascinación por lo que no se entiende. Por ejemplo, algunos se quejan de que se ha perdido el sentido del misterio porque ahora ya no se usa el latín en misa y se entiende todo. Así, para estos se habría perdido ese halo de misterio que envolvía la celebración de la liturgia. Pues no, eso no tiene mucho que ver con el misterio. De hecho, para un católico, la palabra misterio no quiere decir incomprensible como significa en el lenguaje común. En la Iglesia, misterio es un sinónimo de sacramento, es decir, es un signo sensible que transmite la gracia. Si se fijan ustedes, después de la consagración en la misa, el sacerdote dice a veces, este es el sacramento de nuestra fe, y otras veces, este es el misterio de la fe, y está diciendo exactamente lo mismo. Así que el sentido del misterio no tiene nada que ver con lo incomprensible, y la liturgia no pierde nada esencial si se celebra en castellano o en otra lengua en vez de en latín. Pero entonces, si el asombro por el misterio pascual del que habla el Papa no tiene nada que ver con esta fascinación por lo raro, entonces, ¿qué es? Dejemos que el Papa mismo nos responda. El asombro del que hablo no es una especie de desorientación ante una realidad oscura o un rito enigmático, sino que es, por el contrario, la admiración ante el hecho de que el plan salvífico de Dios nos haya sido revelado en la Pascua de Jesús y que su eficacia siga llegándonos en la celebración de los misterios, es decir, de los sacramentos. Ante todo, Cristo nos ha redimido con su sangre. Ahora bien, solo si participamos de su misterio pascual, podemos recibir la gracia que Él nos ha ganado. De modo semejante, dice el Papa en otro lugar, la celebración de los sacramentos es, por la gracia de Dios, eficaz en sí misma, ex opere operato,
pero esto no garantiza una plena implicación de las personas si no hay un modo adecuado de situarse frente al lenguaje de la celebración. De ahí la necesidad de captar el lenguaje simbólico de la celebración. El Papa observa que en nuestro tiempo hemos perdido en gran parte esa capacidad de entender la acción simbólica porque buscamos el fruto inmediato, que sería pragmatismo, o porque queremos entender la fe desde un puro espiritualismo, que sería subjetivismo. Por este motivo, dice el Papa, hemos perdido también ese asombro, porque no somos capaces de percibir el misterio de Cristo a través de los símbolos. Por eso el Papa invita a los cristianos a recuperar la capacidad de plantear y comprender los símbolos de la liturgia. Es una tarea difícil, es cierto, porque somos hijos de nuestro tiempo y el pragmatismo y el subjetivismo nos arrastran. Ahora bien, el lenguaje de símbolos es consustancial al hombre y lo llevamos escrito en nuestro ser, y aunque se atrofie, es perfectamente posible resucitarlo. Además, como cristianos sabemos que este es el lenguaje que la Santísima Trinidad ha elegido para llegar a nosotros, a través de la carne del Verbo, el lenguaje de los símbolos. Por eso podemos y debemos recuperarlo. En el resto de su carta, el Papa explica cómo recuperar esta comprensión simbólica de la liturgia, cómo recuperar el asombro, y da también algunos ejemplos concretos. Ante todo, el Papa se dirige a los obispos y sacerdotes, pidiéndoles que se formen constantemente en la teología y la liturgia. Les dice: el crecimiento en la fe no es algo que se pueda conquistar de una vez para siempre. Deberá ciertamente acompañar la formación permanente de cada uno. Por otro lado, además de estudiar la teología y la liturgia, el Papa recuerda que la principal formación para la liturgia se da viviendo la liturgia. Los ministros, dice, aprenden el camino frecuentando en la práctica de una experiencia de fe viva alimentada por la oración. Aquí el Papa recuerda a los sacerdotes aquellas palabras que el obispo les dice a cada uno cuando lo ordena. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Finalmente, el Papa pide a los ministros sagrados que transmitan también a los laicos estos conocimientos que ellos estudian y que ellos oran, estos conocimientos teológicos. Es necesario difundir este conocimiento fuera del ámbito académico, les dice, de forma accesible, para que todo creyente crezca en el conocimiento del sentido teológico de la liturgia. De modo particular, les pide a los sacerdotes que instruyan a los fieles, y cito, en el desarrollo de la celebración cristiana, para que adquieran la capacidad de comprender los textos eucológicos, los dinamismos rituales y su valor antropológico. Los sacerdotes tienen que guiar a su pueblo y formarlo en la liturgia, enseñarles lo que viven. Y esto para el Papa es parte de la misión de los sacerdotes en cuanto pastores de su pueblo. Los ministros ordenados realizan una acción pastoral de primera importancia cuando llevan de la mano a los fieles bautizados para conducirlos a la repetida experiencia de la Pascua. Como decíamos, no basta estudiar y meditar en la liturgia, es importante también dejarse formar por la liturgia. Y a este punto el Papa dedica también una buena porción de su carta, dejarse formar por la liturgia. Escribe el Papa: la liturgia está hecha de cosas que son exactamente lo contrario de abstracciones espirituales: pan, vino, aceite, agua, perfume, fuego, ceniza, piedra, tela, colores, cuerpo, palabras, sonidos, silencios, gestos, espacios, movimiento, acción, orden, tiempo, luz. Por eso, para implicarnos existencialmente con Cristo, para participar de su vida divina y recibir con fruto los dones que nos ofrece, como dice el Papa,
es importante adquirir la actitud interior que nos permita situar y comprender los símbolos litúrgicos. Debemos dejar que estos símbolos nos hablen y nos hagan entrar en el misterio que celebramos. Y en orden a custodiar y crecer en la comprensión vital de los símbolos de la liturgia, el Papa propone de modo particular cuidar el arte de celebrar. Sí, celebrar la liturgia es un arte. En latín se conoce como ars celebrandi. Y como todo arte, por supuesto, la liturgia tiene una especie de técnica que hay que conocer y aplicar. En este sentido, el Papa habla contra una fantasiosa y a veces salvaje creatividad sin reglas. Y dice, el rito en sí mismo es una norma. Sin embargo, la técnica no basta. De hecho, un artesano e incluso una máquina podrían aplicar las normas, la técnica. Por eso añade el Papa que el arte de celebrar tampoco puede reducirse a una mera observancia de un aparato de rúbricas. Esto es insuficiente. El arte siempre requiere inspiración, y el arte de la liturgia requiere la inspiración del Espíritu Santo. El que celebra la liturgia ha de estar constantemente escuchando al Espíritu que le habla a través del dinamismo que describe la liturgia y dejarse guiar por él. A este respecto el Papa dice: sólo así el celebrante se librará de los subjetivismos que son el resultado de la prevalencia de las sensibilidades individuales y de los culturalismos, que son incorporaciones sin criterio de elementos culturales que nada tienen que ver con un correcto proceso de inculturación. Esto es el ars celebrandi, y uno podría pensar que esto del arte de celebrar es algo que compete principalmente al sacerdote. Pues no, no es así. Para el Papa, el ars celebrandi es una actitud que están llamados a vivir todos los bautizados. El conjunto de gestos y palabras que pertenecen a la asamblea y que realizan juntos, dice el Papa, nos forma. Reunirse, caminar en procesión, sentarse, estar de pie, arrodillarse, cantar, estar en silencio, aclamar, mirar, escuchar. Son gestos y palabras que ponen orden en nuestro mundo interior, haciéndonos experimentar sentimientos, actitudes, comportamientos. Aquí el Papa nos invita a reflexionar si somos conscientes de esto cuando vamos a misa, si nos damos cuenta de que nosotros también estamos participando de la celebración y que la liturgia nos está formando cuando cumplimos los gestos que nos corresponden, cuando vivimos esos gestos. Por ejemplo, pensemos en el momento de la comunión de la misa. Normalmente vamos a comulgar en procesión y cantando el canto de comunión. Según los libros litúrgicos, esto es una procesión. ¿Me doy cuenta de esto, de que es una procesión? ¿Y lo vivo como procesión o como una banal fila para esperar mi turno a comulgar, como quien está esperando su turno en el banco o en cualquier otro lugar? Y por cierto, cuando voy a comulgar, ¿canto junto con mis hermanos como que voy en procesión o me despreocupo y voy a mi bola, aunque sea distraído con pensamientos piadosos? El canto es también un símbolo de la Iglesia que marcha gozosa al encuentro del Señor, y cuando me desentiendo de mi parte de cantar, estoy privando a mis hermanos de este precioso símbolo. Ya no estamos cantando todos a una, ya no es la Iglesia la que canta a una. Este es un ejemplo que se me ocurría a mí, pero en su carta el Papa también cita otros ejemplos de cómo vivir el arte de celebrar en concreto. Por ejemplo, habla del silencio. La liturgia marca algunos momentos de silencio, uno para reconocer nuestros pecados al inicio de la misa, otro después del Evangelio o la homilía, otro después de la comunión. El Papa escribe: el silencio litúrgico es el símbolo de la presencia y acción del Espíritu Santo que anima toda la acción celebrativa, por lo que a menudo constituye la culminación de una secuencia ritual. Por eso no se puede reducir a un refugio para esconderse en un aislamiento intimista, padeciendo la ritualidad como si fuera una distracción. Bien, ¿cómo vivimos estos momentos de silencio? Tal vez los vemos un poco como un fastidioso momento de espera. Cuando el sacerdote después de la homilía se queda unos instantes en silencio, tal vez pensamos que está cogiendo aire para continuar con la misa. El Papa nos invita a levantar la mirada. El silencio, dice, no es solo para hacer algo, no es solo algo práctico.
es en sí mismo un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. ¿Escucho este símbolo? ¿Me doy cuenta de él? Otro ejemplo que pone el Papa es el gesto de arrodillarse. El misal prescribe que los fieles han de arrodillarse durante la consagración, desde la epíclesis hasta este es el misterio de la fe. El Papa escribe: arrodillarse debe hacerse también con arte, es decir, con plena conciencia de su significado simbólico y de la necesidad que tenemos de expresar mediante este gesto nuestro modo de estar en presencia del Señor. Tristemente hay quienes hacen del arrodillarse un campo de batalla, que si es mejor arrodillarse en este momento o en este otro, que está mal esto, que está bien aquello. Arrodillarnos es una actitud que revela cómo toda la Iglesia, al unísono, reconoce la presencia del Señor que se hace presente. Y tenemos que hacerlo todos juntos, cuando la Iglesia nos lo pide, porque si no, se pierde el significado de este poderoso símbolo. Si cada uno hace lo que le parece, o se queda todo el tiempo de pie durante la consagración, o se arrodilla cuando no toca, ¿no está acaso poniendo sus propias opiniones sobre lo que dice la Iglesia? Es más, arrodillarse es un símbolo de humildad, no cabe duda. Y cuando yo hago prevalecer mi opinión sobre lo que enseña la Iglesia, y sobre todo si lo hago ostentosamente, ¿no estaré yo haciendo justo lo contrario de lo que me pide la humildad? El Papa habla también de la simbología de la celebración de la palabra. ¿Qué arte estamos llamados a aprender al proclamar la palabra, al escucharla, al hacer la inspiración de nuestra oración, al hacer que se haga vida? El arte de escuchar la palabra de Dios. Las normas piden escuchar las lecturas sentados, como los niños en la escuela que se sientan para escuchar al maestro. Este es el símbolo que la Iglesia nos pide observar cuando nos manda sentarnos durante las lecturas. No es solo un gesto práctico. ¿Nos damos cuenta de ese símbolo y vivimos el momento con la atención que se requiere? ¿O pensamos que nos sentamos para cansarnos menos? La postura cambia, la postura está diciendo algo. Luego escuchamos el Evangelio de pie porque el Evangelio representa a Cristo. Y cuando entra alguien importante en un lugar, la gente educada se pone de pie. ¿Me doy cuenta de esta simbología cuando me levanto? ¿La disfruto? ¿La gozo internamente? ¿La aprovecho? El Papa habla también del arte de proclamar la palabra, y algunos de los que me escuchan sin duda leerán en misa, tal vez frecuentemente. ¿Nos damos cuenta de que vamos a dar voz al Espíritu Santo mediante la lectura que vamos a hacer? ¿Lo demostramos con nuestra actitud cuando proclamamos la palabra de Dios? Como ven, esta carta es una fuente de inspiración para redescubrir la belleza de la verdad de la liturgia en toda su riqueza. Cuando entendemos el don tan grande que tenemos entre manos, uno de los tesoros más preciosos que el Señor Jesús nos entregó en la última cena, ardientemente he deseado, ¿cómo no vamos a enamorarnos de la liturgia y cuidarla con cariño? La carta apostólica Desiderio Desideravi fue escrita para encauzar una situación peligrosa en la Iglesia, en la cual la liturgia, en vez de ser sacramento de unidad, se estaba utilizando para sembrar la división y la duda en la acción del Espíritu Santo en su Iglesia. Pero el Papa no quiso poner fin a esta situación peligrosa con una norma, sino con una exhortación. El Papa nos llama a profundizar en la belleza de la liturgia y a recuperar el asombro por el misterio pascual. No, la liturgia no es solo un conjunto de ritos y normas, es un encuentro real y transformador con Cristo que acontece en nuestro tiempo, hoy. A través de los símbolos litúrgicos, participamos realmente en el misterio de la salvación. Con su carta, el Papa Francisco nos exhorta a vivir la liturgia en toda su belleza y su verdad. La liturgia es sobre todo un ardiente deseo del corazón de Jesús que ha querido unirse a nosotros. Nuestra comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, escribe el Papa, ha sido deseada por él en la última cena. Ardientemente he deseado. Desiderio desideravi.